Canaval, presidente de la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República. Contamos con la presencia de nuestro moderador, Miguel Ángel Romero Miranda, director general de la revista El Cotidiano. Contamos con la presencia de Gloria de la Luz Juárez, autora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Azcapotzalco. Asimismo, nos acompaña Federico Rublí Kaiser, nuestro consultor de esta presentación. Es para mí un honor presentar a Gustavo Leal Fernández, también autor de la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Xochimilco. Contamos con la presencia de dos autores mexicanos, la maestra Leticia Felicidad Treviño y el doctor Eduardo Pagaza Robles. Finalmente, para conformar a este presidium, contamos con la presencia de Odilia Ulloa Padilla, autora y coordinadora del número 204 de la revista El Cotidiano. Desde luego agradecemos la presencia de todas y todos ustedes dentro de este importante evento para el Senado de la República, así como a quienes nos siguen a través de la señal del canal del Congreso de la Unión y de los diferentes medios de comunicación que esta mañana nos acompañan. Señoras y señores, sin más preámbulos, para dar la bienvenida a esta presentación, escucharemos las palabras a cargo de nuestro anfitrión, el senador Fernando Mayans Canaval. Muy buenos días, tengan todos ustedes, bienvenido a su casa, el Senado de la República. Una disculpa del tráfico verdaderamente impresionante el día de hoy. Un traslado de 15 minutos fue de 60, pero aquí estamos con mucho gusto, con todos ustedes. Y en primer lugar, quisiera agradecer a la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, y a la revista El Cotidiano, y por supuesto a su director, Miguel Ángel Romero Miranda, ¿sí? Quien nos acompaña en el panel, por haber abierto el espacio del Cotidiano, una revista de la realidad mexicana actual, al tema de las reformas de pensiones en México y varios países de América Latina, entre ellos Chile, y como una visión comparativa el caso de España. Celebro que El Cotidiano, y felicito a su director por ello, haber dedicado un número a un tema que año con año cobra mayor importancia y presencia en la agenda nacional de nuestros países, de las organizaciones de trabajadores, de jubilados y pensionados. Hablar de pensiones, debatir sobre el tema de pensiones, no solo es pensar en el mundo de la previsión social. Hablar, debatir y reflexionar sobre pensiones es hablar de la economía, del modelo económico vigente, del trabajo asalariado, formal, del trabajo no asalariado y de la informalidad. Precisamente estos temas son los que abordan en cada uno de los ensayos del número 204 en la revista El Cotidiano, que además tiene una presentación excelente, de muy buen gusto, atractiva, que se siente muy padre tenerla en las manos. Eso es algo que no hay que perder siempre de vista. ¿Sí? Y este número 204, ¿sí? Bajo el título Sistema de Pensiones en varios países, una visión comparativa. En la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República hemos hecho nuestra parte. Como todos ustedes saben, después de un intenso trabajo logramos que el Congreso de la Unión
aprobara y emitiera el decreto por el que se declara en México la última semana del mes de abril de cada año como la Semana Nacional de la Seguridad Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de enero del 2016. Este decreto, amigas y amigos, obliga a las instituciones del Estado mexicano a impulsar acciones y programas para favorecer y extender la cultura de la seguridad social entre todos los grupos de la sociedad mexicana. Bienvenido este número de la revista El Cotidiano como una importante aportación al debate sobre la seguridad social en pensiones de las y los trabajadores, la evaluación de las reformas y los problemas que como sociedad enfrentamos en materia de empleo decente, salarios remuneradores y seguridad de ingresos en invalidez y la vejez. Felicitaciones al director de la revista El Cotidiano, a los autores y por supuesto a mi amiga a Odilia Ulloa por su terquedad, por extender y mantener vivo el debate y las reflexiones sobre estos temas en los espacios legislativos, no de ahora, desde hace más de 20 años. Muchas gracias, gracias a todos ustedes que nos acompañan en esta presentación y les reitero la bienvenida al Senado de la República, esta es su casa. Bienvenidos. Desde luego que agradecemos todas y cada una de las palabras a cargo de nuestro anfitrión, el senador Fernando Mayans Canaval, presidente de la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República. Señoras y señores, queremos agradecer la presencia del doctor Alberto Briceño Ruiz, presidente emérito de la Academia Mexicana de Derechos de la Seguridad Social. Muchísimas gracias por acompañarnos, señor. Asimismo, agradecemos la presencia del maestro Humberto Hernández Haddad, presidente de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social. Muchísimas gracias, maestro Humberto. Desde luego queremos agradecer la presencia de sus distinguidos miembros. Muchas gracias por acompañarnos. Continuando con estos agradecimientos especiales, queremos darle la más cordial bienvenida al doctor Arquímedes Oramas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sin más preámbulos, señoras y señores, para dar inicio con esta presentación, tiene el uso de la palabra nuestro moderador, Miguel Ángel Romero Miranda. Muchas gracias. Bueno, a mí me toca siempre, antes de iniciar la moderación, agradecer. La revista es posible que salga porque muchas personas participan y todo lo hacen de manera generosa sin cobrar absolutamente nada. Eso ya es muy difícil verlo en México. Y voy a iniciar con una lectura breve de algo que realicé para este evento, ¿no? Agradezco a todos ustedes su asistencia a la presentación del número 204 de la revista El Cotidiano. En particular, agradezco la oportunidad de estar en este auditorio del Senado de la República, oportunidad que nos brindó el senador Fernando Mayans Canal. Muchas gracias, senador. Este espacio es espléndido. También quiero agradecer la coordinación de nuestra amiga Odilia Ulloa, quien se esmeró en hacer realidad un número donde convergen investigadores de 7 países, discerniendo sobre un tema vital para la población mundial, las pensiones. La revista El Cotidiano tiene 33 años de vida. Los cumplió en el mes de julio. Tenemos el orgullo de comentar que hemos salido al público cada 2 meses durante este largo tiempo, siempre en forma puntual. El Cotidiano nunca ha hecho un número extraordinario para jalar 2 meses. Este éxito de la revista se debe a 3 cuestiones relevantes. Primero, el importante apoyo financiero que nos otorga la División de Ciencias Sociales de la Universidad de Azcapotzalco. En estos momentos la dirige
el doctor Oscar Lozano, de que siempre hemos tenido la solidaridad y el apoyo incondicional a nuestra revista. Sin un apoyo financiero la revista no podría salir. El segundo aspecto es la participación de una amplia red de investigadores que siempre acuden al llamado que les hace el comité editorial de la revista. Apoyo desinteresado, porque sus contribuciones son gratuitas. Tenemos la fortuna de contar con muchas y muchos Odilias. Ese es el secreto de la revista. El tercer aspecto se refiere al equipo de trabajo de la revista. Un pequeño trabajo, un grupo muy pequeño pero aguerrido. Aquí nos acompaña la editora de la revista, la maestra Maribel Martínez, que se encarga de hacer todo el trabajo duro y pesado, número a número, y está por llegar, aquí está Maribel, ahí está, del lado izquierdo. Y está por llegar un entrañable compañero que es el doctor Luis Méndez. Debe estar en la vorágine del tráfico, ¿no? Nuestra revista aborda los diferentes temas políticos sociales de la realidad mexicana actual. Por eso este número también es especial, porque se sale de la temática que abordamos cada bimestre. Por una parte, lo hace por dos razones, ¿no? Primero, la problemática de las pensiones. En este momento el problema de las pensiones, aunque es un tema estructural, no aparece en las páginas de los periódicos, en las primeras planas, ni siquiera es un tema que pudiéramos decir que todos los días de manera cotidiana salgan notas, o a lo mejor el seguimiento que tengo no es tan puntual, pero a pesar de eso es un tema vigente que estamos seguros que va a ser un problema en el muy corto plazo para el gobierno mexicano y para los trabajadores del país, que va a traer confrontaciones duras de resolver, ¿no? Por eso un tema tan estructural y tan importante lo aborda la revista, ¿no? Y el segundo aspecto es que, como lo dice nuestro eslogan pequeño, revista de la realidad mexicana actual, en esta ocasión no es solo de la realidad mexicana actual, sino lo es de otros países es la primera vez que hacemos este número donde no abordamos solo temas de la realidad mexicana actual, sino se internacionaliza la temática, ¿no? Eso lo hace sui generis y es para nosotros importante. Yo sobre el tema de pensiones no conozco mucho, ya aquí están los ponentes, ellos hablarán sobre el tema. Quiero comentarles un poquito más de la revista, ya no es mucho. En las páginas del Cotidiano encontrarán la historia presente o reciente del país. El número 0 vio la luz en julio-agosto del 84, de modo que hemos abordado diversos aspectos de la historia del país de una manera, diríamos, integral. Por ejemplo, en nuestras páginas pueden ver ustedes este largo periodo de transición política que no termina todavía, y desde la página del Cotidiano pueden ver los temas de la fuerte disputa celebrada en Chihuahua en 1985, hasta los sorpresivos resultados electorales del 2016, donde el PRI perdió 7 de las 12 elecciones en disputa. Está absolutamente toda la historia. Nos faltará quizá algunas elecciones, algún proceso que no pudimos abordar, pero puedo casi garantizar que está toda la temática, ¿no? Hay temas muy interesantes también y hay profundos debates, números extraordinarios. No puedo mencionar todos, me vinieron a la cabeza cuando redactaba esto los siguientes. El programa de solidaridad, no creo que haya un número mejor abordado por el Cotidiano para los estudiantes y que la gente quiera saber en qué consistió, cuáles eran las críticas, los beneficios. Se los recomiendo, es extraordinario, ¿no? O las consecuencias del temblor de 1986, la llegada y el ocaso del Bester Gordillo al CENTE, la insurrección zapatista, tenemos 3 números dedicados a Chiapas, ¿no? El extraordinario número sobre las 43 desaparecidos de Ayotzinapa que coordinó Luis Hernández, que también quedó de venir y no ha llegado. El debate sobre la nueva constitución de la Ciudad de México fue el número anterior a este que presentamos, y pues hubo senadores como ponentes y tuvimos también un evento extraordinario. La grave problemática de la frontera norte,
y hay muchos temas más que pueden ver en la revista. Por esas razones es que les pido que visiten nuestra página web, cuya dirección es www.elcotidianoenlinea.com.mx. Muchísimas gracias. Ese era el comercial de la revista. Ahora vamos a empezar ya con lo que nos trajo y la seriedad del evento, ¿no? Bueno, vamos a iniciar. Tenemos cuatro ponentes. El primero sería el doctor Gustavo Leal Fernández. La dinámica va a ser la siguiente, ¿no? 15 minutos de exposición de cada uno de los ponentes y al final comentarios del senador Mayans y clausura y entrega de reconocimientos, ¿no? Entonces vamos a iniciar con el doctor Gustavo Leal Fernández, el doctor de Economía por la UNAM, trabaja como especialista en política pública de salud y seguridad social desde 1979, él tiene más años que El Cotidiano, cuenta con libros, artículos en revistas especializadas y tiene experiencia como asesor, columnista, conferencista, panelista, moderador y en el arbitraje de artículos del tema. Es profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Por favor, Gustavo. Muchas gracias. Pues muy buenos días a todos. Voy a ajustarme a mis 15 minutos. Y lo primero que quiero hacer, por supuesto, es felicitar al Cotidiano de que haya dedicado este número, que no dudo que va a ser un número histórico. Hay que felicitar mucho que la revista mantenga esta línea, como dijo muy bien Miguel Ángel. Ojalá que dure tantos años como los que tenemos los que estudiamos estas temáticas. Pero creo que la felicitación especial es para mi querida Odi. El trabajo vertebral, estuve a su lado durante meses, les puedo decir, leí buena parte del material, le hice sugerencias prudentes, imprudentes, pero creo que en el alma de este número, como en muchos otros temas, es Odilia Ulloa Padilla, a quien felicito mucho por este esfuerzo. Me toca a mí comentar en 15 minutos 5 artículos. 5 artículos que por fortuna tuve la oportunidad de leer con toda tranquilidad y donde tuve duda me asistí de algunos de mis amigos expertos. Así que va a ser muy breve lo que voy a decir yo, pero les recomiendo mucho. Como se señaló muy bien el senador, la presentación de la revista es muy hermosa y creo yo que el material tiene vigencia nacional e internacional. Los 5 artículos de México son, creo yo, muy interesantes. Quisiera muy brevemente decir que ustedes los van a leer. Voy a tratar en paquete 2, que es el de compañeras investigadoras también de la UAM, la doctora Treviño, y por otro lado nuestro amigo Eduardo Pagaza, que se encuentran aquí. Estos 2 artículos son, el primero, el de Treviño, un artículo sumamente original que entra por diferentes lados a la dinámica del sistema del ahorro para el retiro. Lo recomiendo ampliamente porque en su médula lo que discute son ángulos que no frecuentemente podemos exponer con la profundidad que nos gustaría. Rentabilidades, comisiones, dinámica del ahorro voluntario, muchos de los temas que ojalá tuviéramos, como digo, oportunidad de discutir más. Es un trabajo original y si acaso, personalmente, me hubiera gustado un apartado de conclusiones más amplio que veo que por espacio las autoras pues ya no pudieron desarrollar. Recomiendo ampliamente este primer trabajo sobre México. El segundo es un trabajo también sumamente fresco. El doctor Pagaza es, como todos nosotros, economista también de mi universidad, tiene además amplia experiencia legislativa. Su trabajo entra a un ángulo muy poco discutido en el debate de la seguridad social, que es por qué los recursos, se dice, son limitados en esta materia. Su trabajo es realmente un trabajo que abre brecha y que también me permito recomendar ampliamente, con la esperanza nada más de que Eduardo, querido Eduardo, revisara algunas afirmaciones que hay ahí sobre la pensión universal, que creo yo no están debidamente puestas en perspectiva. Lo demás, igual que el trabajo de Treviño y la otra coautora,
considero que son aportaciones de mucho valor para el debate mexicano. En tercer lugar, mencionaré brevemente, hay un artículo sobre pensioniste de mi autoría, pero como ustedes saben que elogio en boca propia es vituperio, sencillamente señalaré que el que tenga paciencia para leerlo se va a divertir. Y la última parte la quisiera dedicar a la contribución que me parece a mí la más importante del número, que es el esfuerzo del artículo de Odilia. Este artículo hace una lectura entera de algo que ella y yo vivimos juntos desde 1992, el SAR 92, hasta este momento, las amenazas de la Secretaría de Hacienda directamente de la CONSAR, de Carlos Ramírez, primero con la OSD, después con el Fondo Monetario Internacional y ahora con unos ajustes que mencionaré al final de esta intervención. El trabajo de Odilia, creo yo, constituye un hito en el debate de las pensiones en México. Reconstruyó lo que, como digo, hemos vivido juntos, pero que no había sido ordenado cronológicamente ni con las fuentes en cada momento documentales. Como todos ustedes saben, Odilia tiene una gran experiencia legislativa y eso le da una penetración sobre el tema poco frecuente. Recurre a los diarios de debates, recurre a una infinidad de elementos de papeleo que 1000 veces hemos mencionado, pero que ahora tuvo el tiempo de organizar para obsequiarnos este ejemplar y este artículo. Yo, además de felicitarla como autora, la quiero felicitar por este trabajo. Este trabajo se los recomiendo ampliamente porque es una especie de ABC de las reformas de pensiones en México y se quedó al final todavía con el detonante que hoy justamente vamos a poner sobre la mesa, el desenlace del sistema mexicano para los próximos años. El último trabajo que voy a comentar, y lo dejé separado justamente por eso, es el trabajo de Carlos Ramírez, presidente de la CONSAR, que hasta donde tengo entendido debería haber estado con nosotros en este evento, pero no sé qué factor de incomunicación hubo ahí, pero hubiera sido espléndido que Carlos hubiera venido a este foro para que escuchara el buen tono en que se puede discutir en México. Como siempre, el trabajo de Carlos, preparado por el equipo de la CONSAR, es un trabajo pulcro, bien presentado, pero evidentemente un trabajo que después de 20 años de debate nos despierta básicamente 3 dudas. La primera es que la CONSAR, como brazo de la Secretaría de Hacienda, sigue ignorando abiertamente que los 3 billones de pesos que están reunidos en el sistema de ahorro para el retiro son de 3 generaciones de mexicanos, más los patrones, por supuesto. Esas 3 generaciones son los que se jubilaron, los que se van a jubilar y los jóvenes. El artículo de la CONSAR está orientado en un solo sentido. No habla de 3 generaciones, habla en rigor de un diagnóstico hacendario, presupuestal, y no habla de seguridad social. Habla de recursos que están siendo manejados con X o cual orientación, que es lo que está puesto sobre la mesa del debate. Segundo punto. El artículo de Carlos Ramírez de la CONSAR vuelve a ser, como he tenido la oportunidad de comentarle personalmente, y lo vuelvo a decir, un artículo artillero. Es decir, está diseñado para sordos. ¿Dónde está el debate mexicano que tenemos hace 20 años y que Odilia resumió inmejorablemente en su pieza? ¿Dónde está la experiencia chilena? ¿Dónde está la queja sistemática del país respecto al futuro pensionario de la siguiente generación? Me parece a mí que este es un problema serio en el enfoque del artículo de Carlos. ¿Cuánto más van a seguir siendo artilleros? ¿Cuánto más van a seguir pensando que el debate lo van a poner ellos sobre la mesa? ¿Cuánto más van a pensar que el asunto está en un sindicalismo acarreado y no en el sindicalismo que en el país hoy está debatiendo las pensiones, buena parte de los cuales hoy nos honran con su compañía aquí? Creo yo que el artículo está desfasado, a pesar de que está pensado para un número de 20 años de las pensiones. Lo que realmente nos presenta es una agenda de cómo han administrado, creo yo además que no muy bien, esos recursos, y justamente creo yo lo que no se debe hacer. Me da mucho gusto que hoy nos acompañe además en la mesa Federico Rublí.
Federico Rublí estuvo en la CONSAR, ya no está en la CONSAR, me lo comunicó él mismo hace poco en un programa de radio. Entonces, quería yo aprovechar que va a ser el segundo para ver si Federico nos puede responder algunas de las preguntas que señalé yo abiertas sobre la lectura del trabajo de la CONSAR. Creo que el número del Cotidiano habla de México y hay un sector hacendario que habla del uso de los fondos de pensiones, no de la seguridad social y de la siguiente generación. Por eso, Federico, si me permites, quisiera yo ver si tú pudieras abrir un poco una respuesta a las preguntas últimas de esta breve intervención. El 17 de julio, Carlos Ramírez declaró al Economista lo siguiente. Primero dijo que el problema de las Afores no estaba en el sistema, sino que estaba en que no se habían aplicado parámetros correctos. Creo que esto es cuestionable, nuevamente. Los parámetros se impusieron en la reforma de 1995 al IMSS, se impusieron en la reforma de 2007 al ISSSTE. Salir ahora, Federico, con parámetros, me parece que está por detrás del nivel del debate que tiene en este momento el país. Esa es mi primera pregunta, Federico. Segunda, a pesar de que todas las autoridades, Hacienda, la AMAFOR y la CONSAR, han reconocido de que ya no le da tiempo a este gobierno de reformar nada, cosa que celebramos, y esperemos que el próximo gobierno abra con una mesa de debate con nuevos funcionarios abiertos al debate. Sin embargo, en esta declaración, Carlos Ramírez, rompiendo ese tono, dice que él encontró una fórmula para que la aportación insuficiente, el parámetro, suba en 4 o 5% de manera gradual sin afectar el bolsillo de nadie. ¿Cuál es ese esquema? Eso es lo que llamamos afiliación por default. Él lo presenta así. Por medio de un esquema de enrolamiento de forma obligatoria, todos los trabajadores, y solo el que no quiera, automáticamente se les elevaría gradualmente la aportación. Esto me parece una barbaridad. Él invoca el caso inglés, asunto que podríamos debatir si en efecto así ha sido, pero desde mi punto de vista no es la vía correcta para elevar la aportación, ni mucho menos presentarlo como lo que se llama un default. Es decir, el trabajador que no se entera, gradualmente le van a subir la aportación. El 95% de los trabajadores mexicanos casi no se enteran. Es una afirmación sumamente peligrosa y no me parece correcta después de que ellos mismos han sostenido, la CONSAR, la AMAFORE y la Secretaría de Hacienda, que no va a haber propuesta de reforma de aquí hasta el próximo gobierno. Federico, te pongo sobre la mesa esta reflexión para ver si nos puedes ilustrar un poquito sobre esta perspectiva. Finalmente, en la misma declaración, Carlos Ramírez declaró esto. Esto, por supuesto, es el diario del Economista, que conocen ustedes, leemos como 8, y el resto de la población no lo lee, pero deberían leerlo porque ahí es donde aparecen este tipo de declaraciones. Dice Carlos Ramírez que después de 20 años el SAR tiene una gran infraestructura que ya está creada y que el próximo gobierno debería evaluar esta infraestructura. Yo pregunto, Federico, ¿las pensiones de los mexicanos son infraestructura? O sea, los 3 billones de pesos que hay en el SAR, que amparan a 3 generaciones y a los patrones, por supuesto, no es una infraestructura. Eso es el futuro de una nación que merece, me parece a mí, una reconstrucción del sistema de pensiones. No quisiera yo extenderme más, aunque me encantaría, pero sí quisiera decir que, de la manera más respetuosa, no se hicieran este tipo de afirmaciones en medios públicos mientras en efecto no haya cambiado el gobierno. Con un nuevo gobierno esperamos nuevos funcionarios, la constitución de la Comisión de Estudiosos para que delimite responsabilidades. Y la conclusión de esa comisión, me parece a mí, no puede ser más que una. Hay que reconstruir el sistema. No reformar o reformar, sino reconstruir. Y en ese sentido, las declaraciones de Carlos y la manera como presentó su artículo, me parece a mí que están por debajo del debate nacional y sobre todo de un número tan digno como este número 204 del Cotidiano. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias al doctor Gustavo Leal, como siempre claro y conciso en sus planteamientos y tesis sobre pensiones. Ahora le toca la palabra al doctor Federico Rublí Kaiser. Él es economista egresado del ITAM, tiene posgrado en la Universidad de Colombia en Nueva York, ahí estudió maestría y doctorado en economía. Aquí tengo que actualmente es asesor de la presidencia, pero nos acaba de decir que ya no, pero él trabajó durante 4 años en la CONSAR y se desempeñó como coordinador general de planeación estratégica en la misma comisión. Previamente tuvo una carrera de 30 años en el Banco de México, destacando entre diversos cargos los de director de Relaciones Externas y coordinador de la oficina del gobernador y gerente de análisis macrofinanciero. Tiene múltiples artículos y 3 libros sobre temas de comercio y finanzas internacionales, políticas de ajuste, macroeconomía monetaria, comunicación y transparencia en la banca central y el sistema de pensiones. Por favor, doctor, adelante. Claro que sí, muchísimas gracias. Pues antes que nada agradezco esta amable invitación, siempre para mí es un gusto venir al Senado y sobre todo debatir estos temas. Estuve 6 años en la CONSAR, pero aguanté, pero ya no estoy ahí, ¿no? Bien, bueno, antes que nada, desde luego hay que felicitar el esfuerzo de la revista como un ejemplo de apertura de las ideas y corrientes de pensamiento sobre este tema fundamental de la vida nacional. Desde luego me sumo también a la felicitación para Odilia, porque realmente sin su diligente trabajo, pues un número de esta calidad no hubiera sido posible. Es un número muy completo, ¿no? Y bueno, desde luego quisiera enfatizar el excelente trabajo inicial de Odilia. Pero antes de proceder a esto, creo que sí es pertinente que haga unos comentarios a lo que me pidió Gustavo Leal. Creo que son muy pertinentes los comentarios que me pide. Algunas de las respuestas están ya implícitas en lo que pretendo dar como comentarios breves en 4 bloques. Pero simplemente para abordar de manera directa lo que él pues cuestiona sobre estas declaraciones del presidente de la CONSAR. Bueno, en primer lugar, yo le diría a Gustavo que estoy de acuerdo con él. O sea, yo creo que son pues declaraciones un tanto imprudentes, porque, por ejemplo, en la primera, cuando él dice que el problema es que las AFORES no se han aplicado los parámetros adecuados, pues realmente esa es su responsabilidad. O sea, él es el regulador, él tiene una serie de lineamientos regulatorios que tiene que seguir. Entonces, si no los cumple, pues el primer error es precisamente de él, ¿no? Simplemente como ejemplo, ustedes saben que hace poco la COFECE multó a 4 AFORES por una cuestión de traspasos, de colusión de traspasos, ¿no? Pero lo grave de esto fue que, pues que lo tuviera que hacer la COFECE. O sea, realmente al que le corresponde detectar estos malas prácticas, pues es al regulador. Entonces yo creo que para la CONSAR fue muy cómodo pues echarle la responsabilidad a la COFECE y decir, bueno, pues yo no me di cuenta, pero qué bueno que tú, COFECE, te diste cuenta. No, yo creo que es la responsabilidad del regulador en primera instancia, pues hacer su trabajo y darse cuenta de este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, pues desde luego son aseveraciones bastante simplistas en este sentido, ¿no? Y bueno, lo segundo en esto del esquema que se plantea como un mecanismo de autoafiliación por default y con una opción para salirse del esquema para aumentar el ahorro voluntario, bueno, obviamente sí afecta a los recursos del trabajador. O sea, no sé por qué dice que no afectan los recursos. Pues obviamente cuando es ahorro, si nosotros ahorramos, pues es algo que sacrificamos de algo que estamos dejando de hacer. Entonces, bueno, pues ahí sí obviamente lo hay, ¿no? Pero bueno, va a quedar un poco más claro un poquito más adelante cuando me refiera precisamente a la cuestión del ahorro voluntario, en donde precisamente voy a exponer muy brevemente cuál es precisamente la gran limitación estructural que se tiene para promover de una manera importante el ahorro voluntario. Bien, entonces, bueno, como primer comentario, en el excelente artículo de Odilia, que ya como lo comentó Gustavo, es un excelente recuento histórico del surgimiento, la evolución y la transformación que ha tenido el SAR en estos 20 años, ¿no? A mí me llamó mucho la atención y lo quisiera destacar, lo que Odilia menciona en la página 26, y cito: el sistema de ahorro para el retiro es un sistema de ahorro, no un sistema de pensiones. Así fue concebido. Creo que eso es muy importante porque a veces se nos olvida, ¿no? Y pues de igual manera esto se puede complementar con algo que también menciona Gustavo Leal en la página 49 de su ensayo, ¿no? Dice, el SAR tiene efectos positivos sobre los mercados de capitales, pero el SAR no tiene como objetivo desarrollar esos mercados.
Entonces son dos confusiones que se tienen y creo que hay que recordarlas, ¿no? Porque pues eso es importante, ¿no? Entonces yo creo que una tarea largamente pospuesta es complementar al SAR con un auténtico sistema de pensiones de seguridad social. Esto se perdió al hacer la reforma de beneficio definido a contribución definida. Con todos sus defectos, el sistema del IMSS de reparto sí era un sistema de pensiones basado en la seguridad social, lo que hoy no tenemos, ¿no? Entonces, el primer paso sería entonces constituir un auténtico, lo que se conoce como el pilar cero no contributivo, es decir, una auténtica pensión universal que no tenemos en nuestro país, ¿no? Y desde luego su diseño e implementación son financiables, o sea, muchas veces se argumenta que pues, no hay recursos para financiar algo así. Por supuesto que tiene que haber recursos, porque estamos hablando del beneficio social, de un gasto social de alta rentabilidad para pues, la gente que alcanza 65 años en adelante, ¿no? Un segundo bloque de comentario quisiera yo hacerlo sobre esta situación de descontento y expectativas no cumplidas, sobre todo sobre las tasas de reemplazo esperadas del sistema actual de cuentas individuales. Y aquí no los quiero cansar con números, pero creo que es bien importante enfatizar algunas cifras para darnos cuenta de la gravedad de lo que estamos enfrentando, ¿no? De los trabajadores que cotizan en el IMSS bajo el nuevo sistema, el 86% de las cuentas son de trabajadores que perciben de 1 a 4 salarios mínimos. Y esos, o sea, estamos hablando de 86%, ese 86% no van a alcanzar pensión, tendrán negativas de pensión, ¿no? Algunos por no cumplir con el requisito absurdo de las 1.250 semanas de cotización, 25 años, ¿no? Y otros por no tener un saldo suficiente acumulado en la cuenta para cubrir cuando menos una pensión mínima garantizada vitalicia, ¿no? Ahora, otro cálculo se puede hacer por el lado de las densidades, ¿no? O sea, la densidad promedio es de 43%, es un cálculo de la CONSAR para trabajadores del IMSS, ¿no? Y bueno, con ciertos supuestos, para cumplir con el requisito de pensión se requiere una densidad entre 62 y 65. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Sabemos que el 69% de las cuentas totales tienen una densidad menor a ese 65%. O sea, por este lado vemos que es 70% de afiliados que no van a alcanzar pensión, van a tener una negativa de pensión, ¿no? Luego está obviamente el problema de la cobertura. Solo el 30% de los adultos mayores a 65 años tienen una pensión de algún instituto de seguridad social. Entonces, la conclusión de esta evidencia es que el SAR, como va, generará una masiva vejez en pobreza. Ese es el problema que estamos realmente enfrentando y por eso la urgencia de actuar, ¿no? Y bueno, la verdad no basta justificarse que el envejecimiento demográfico va a propiciar en gran medida esta situación. Sí hay que actuar urgentemente para corregir esta tendencia. ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, creando la pensión universal y conectando todos los 4 pilares que hoy día están totalmente fragmentados, ¿no? Se tienen que complementar entre sí, o sea, no se trata de desaparecer el beneficio definido. Si tenemos un pilar cero de pensión universal, luego complementado con un beneficio definido, complementado con la contribución definida y con un ahorro voluntario que se le puede exigir lo que realmente es exigible, creo que tendríamos un sistema ya mucho más integrado que pudiera ser muy bueno, ¿no? Y del ahorro voluntario quería yo hacer un comentario, ¿no? O sea, se dice que el ahorro voluntario ha crecido espectacularmente, ¿no? O sea, todavía hace un año aproximadamente el número de cuentas que tenían ahorro voluntario estaba por debajo del 1%. Bueno, ha crecido vertiginosamente a 1.7%, ¿no? ¿Cuál es el problema de esto? Hay un impedimento estructural para que esto crezca espectacularmente. Vamos a decir, por ejemplo, que es muy dudoso que se pueda hacer, pero vamos a decir que queremos alcanzar un 10%, queremos que todo el mundo ahorre voluntariamente para su cuenta individual, y entonces del 1.7 incrementamos a 10%, o sea, es algo espectacular, muy dudoso, algo espectacular, pero no se puede alcanzar. ¿Por qué? Porque en un país en donde el 80% de los asalariados formales ganan de 1 a 3 salarios mínimos, pues claramente es imposible hacer un crecimiento espectacular del ahorro voluntario. O sea, tratamos de ahorrar, es importante que ahorremos, pero entonces nuestras posibilidades. Entonces, si yo tengo un salario de 6,000 pesos y puedo ahorrar 50 o 100 pesos a la semana, es un gran esfuerzo para mí, pero eso no me va a solucionar el problema pensionario porque no voy a poder incrementar espectacularmente mi pensión, ¿no? Bueno, ahora, un tercer comentario se vincula con la competencia que hay en el SAR hoy día con esto de la regulación de los traspasos, ¿no?
no nos puede gustar el sistema actual de traspasos, pero es el que tenemos hoy día. Bueno, lo tenemos hoy día y está mal instrumentado, ¿sí? Porque así como fue concebido el sistema, la administración de cuentas individuales, pues es un negocio que requiere de competencia, ¿no? Y esta competencia está determinada por el total del saldo que se administra, no por el número de cuentas, ¿no? Entonces, claramente, las Afores lo que hacen es que tratan de competir entre sí, pues por jalar cuentas con el mayor saldo posible, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que les permite competir, supuestamente, en términos de la comisión, ¿sí? Pero no es por número de cuentas, porque el costo administrativo, ellos tienen que gastar en un costo administrativo, que al final del día lo pagamos nosotros, lo paga el cuentaviente, se lo trasladan al cuentaviente, ¿no? Pero entre más cuentas tengan, pues más costo administrativo van a tener, ¿no? Ahora, yo creo que ha habido una obsesión de esta administración de la CONSAR de querer obstaculizar y eliminar los traspasos. Los traspasos, así como está concebido el sistema, es un derecho que tenemos nosotros los trabajadores. O sea, si nosotros no estamos contentos con la Afore en la que tenemos nuestra cuenta, debemos de tener la libertad para poder cambiarnos a otra Afore, ¿no? Y aquí el problema es que en los últimos 20 años, ¿no?, desde la concepción del SAR, ha habido cambios al modelo de traspasos en 32 ocasiones. Claramente eso no es para crear certeza ni certidumbre sobre estos procesos, ¿no? Y es más, los últimos cambios han implicado inversiones muy importantes, que al final son un costo para las administradoras, ¿no? ¿Por qué? Porque se les ha exigido invertir en esquemas de tecnología, en procesos, en capacitación de estos nuevos procesos, ¿no? Todo esto implica una curva de aprendizaje. Entonces, todo esto es costoso y al final del día, ¿a dónde se traslada este costo? Pues al cuentaviente. No pueden bajar las comisiones lo que deberían de bajar, y bueno, pues ahí tenemos un problema, ¿no? Hoy día podemos decir que las Afores están pagando 3 veces más por el mismo traspaso que hace 3 años, por todas estas regulaciones nuevas que se han venido, ¿no? Y destaco la más importante y la más costosa, la de los biométricos, ¿no? Ahora, para traspasarlos hay toda una serie, hay 10 nuevos requisitos que tenemos que cumplir para el traspaso, y entre ellos es, nos toman 10 huellas biométricas, nos graban la voz, bueno, todo esto, aparte de que nos toma tiempo a nosotros, es una molestia como cuentavientes el tener que incurrir en esto, pues todo esto es costoso al final del día, ¿no? Ahora, asimismo nos dice la CONSAR que, o sea, ¿por qué está en contra de los traspasos? ¿No? Bueno, la verdad es que no tiene mucho fundamento, porque la evidencia dice que en 20 años, esto es una evidencia dura, en 20 años hay 15 millones de personas que han cambiado su cuenta individual al menos una vez, ¿sí? O sea, es el 26% de las cuentas del sistema. O sea, el 67% de las personas que tienen cuenta en el sistema tienen una permanencia promedio de 10 años, no se cambian de Afore. Entonces, no hay un problema de traspasos, ¿no? También, la evidencia implica que el saldo traspasado anual de los últimos 7 años es del 11% de estos 3 billones que alcanzó ya el saldo total, ¿no? 11%, bueno, tampoco es un problema, ¿no? Entonces, lo que podemos decir es que, pues, hoy día, ¿no?, así como nos lo quieren hacer pensar las autoridades, ¿no?, es que pues no tenemos una evidencia que sustente que sea un problema el monto y el número de traspasos en el sistema, ¿no? Y lo que sí hay evidencia es que esto ha obstaculizado tremendamente la competencia en perjuicio del cuentaviente, ¿no? O sea, el sistema está diseñado así, que tiene que haber competencia por los saldos. Bueno, si eso lo aceptamos, si lo queremos cambiar, cambiémoslo, pero si ahora esa es la regla, deberían de comportarse en relación a esa regla y pues promover esa competencia, ¿no? Y bueno, los 2 minutos que me quedan, déjenme simplemente decir que de esto yo concluyo que la autoridad realmente ha sobreregulado el sistema, ¿no? O sea, el regulador es muy importante, pues es el árbitro de cualquier sistema. Sin embargo, no hay que sobreregular, como tampoco hay que tener una regulación laxa. Yo creo que en este tema de los traspasos ha habido una sobreregulación que le ha restado eficiencia al sistema y al final del día pues le resta capacidad de acumulación de un mayor saldo en las cuentas a nosotros, ¿no? Y mi último comentario, ya Gustavo lo mencionó de una manera al final, y creo que yo lo quisiera simplemente enfatizar de una manera mucho más firme, ¿no? Pues mi comentario último se relaciona con la urgencia de retomar una propuesta que se hizo ya hace un par de años, pero que desafortunadamente fue bloqueada por la Secretaría de Hacienda. Es la propuesta del diputado Raya y del senador Mayans
de crear un grupo de expertos para hacer propuestas sobre la situación pensionaria. Un grupo similar como lo que se hizo en Chile con la Comisión Marcel y la Comisión Bravo. Sería un grupo de expertos con experiencia, pluralidad e independencia que haga propuestas para mejorar la situación pensionaria del país de una manera apolítica y desinteresada. No se trata de realizar el enésimo diagnóstico del sistema pensionario. El sistema está sobrediagnosticado, el problema ya lo conocemos más que nada, ¿no? O sea, no, está sobrediagnosticado, ¿no? De lo que se trata es establecer un diálogo constructivo y transparente entre diversos puntos de vista para abordar estos problemas, ¿no? Es un tema tan serio que dentro de nuestra democracia merece que todas las ideologías sean escuchadas y se puedan expresar, debatir ideas, llegar a consensos, ¿no? Entonces yo creo que en eso es urgente avanzar. El tiempo yo creo que es propicio porque pues estableciendo de manera urgente ya este grupo de expertos, tendría poco más de unos 15 meses para poder laborar y poder entregarle al nuevo gobierno, sea quien fuera el nuevo gobierno, ¿no? Pues entregarle estas recomendaciones de este grupo de expertos, ¿no? Yo creo que sería una gran ventaja para cualquier gobernante que le den en la mesa una serie de opciones, digan, miren, este es un grupo de expertos que analizamos el problema y estos son las opciones que hay que seguir para poder enderezar esto, ¿no? Porque realmente lo fundamental es precisamente, y lo vuelvo a insistir, tenemos que luchar para evitar una masiva vejez en la pobreza. Gracias. Bueno, las dos intervenciones que hemos tenido nos muestran lo complejo que es el tema de pensiones. Parece solo comprensible para especialistas del nivel de formación y experiencia que tienen tanto Federico como Gustavo. Muchas gracias a los dos por su intervención. Realmente complejo, ¿eh? Yo no le entendí mucho al cotidiano. Bueno, ahora me da muchísimo gusto presentar a mi compañera de la unidad de Azcapotzalco, la maestra Gloria de la Luz Juárez, quien además fue pionera en el apoyo de la revista El Cotidiano hace ya los años que dijimos. Ella es licenciada en Economía por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, tiene maestría en Economía por el Centro de Investigación y Docencia Económica, realizó estudios de doctorado en Economía Internacional y Desarrollo Económico en la Universidad de Barcelona, es profesora investigadora titular C de tiempo completo en el Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Ha laborado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la Dirección General de Banca Múltiple, en el Banco Mexicano Somex, en la revista Expansión y en el Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática, el INEGI. Ha publicado diversos artículos en revistas y capítulos de libros sobre seguridad social y los fondos de pensiones. Por favor, Gloria. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos y les agradezco su presencia en este evento tan importante de la presentación de esta revista que tiene una trayectoria ya muy larga y que pues gracias a Miguel Ángel que la ha sabido cuidar, conducir con mucho empeño, esta revista permanece. Primeramente, antes de mi intervención, le voy a dar la palabra a mi compañera y coautora Leticia Treviño, que va a leer unos mensajes que nos enviaron dos autores. A mí me corresponde exponer los casos de Perú, Colombia y España. Entonces, dos autores de estos temas mandaron unos mensajes por correo electrónico y entonces ella va a dar lectura a ellos. Sí, uno de los mensajes es de Eduardo Marcos Rueda, profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Universidad de San Martín de Porres de Lima. Dice, saludo desde Lima. En esta reunión de presentación del número 204 del Cotidiano, quiero hacer llegar mi saludo y felicitación a la dirección de la revista, a sus editores y en especial a la distinguida profesional Odilia Ulloa Padilla, coordinadora del presente número por tan impecable edición. Creo que el aporte de la revista a un tema tan importante como es la reforma de las pensiones en nuestros países tiene una significación especial, no solo para los especialistas, sino y sobre todo para los trabajadores, verdaderos artífices de los sistemas y quienes se constituyen en su objetivo esencial. Un análisis y propuestas de solución a la actual problemática, cada vez más creciente en sus deficiencias,
es un aporte que, estoy seguro, será valorado en su verdadera dimensión para hacer realidad un verdadero sistema de protección social basado en la solidaridad social y al margen de intereses económicos y políticos. Desde Lima me permito reiterarles mi felicitación y les auguro muchos éxitos en la difusión del cotidiano. Mi saludo a ustedes y a todos los señores senadores, trabajadores, especialistas y docentes mexicanos atentos a estas actividades de seguridad social. El otro mensaje es de la autora del artículo de España, pues Beatriz Rosado, dice que a la letra dice: buenos días, soy Beatriz Rosado, investigadora de la Universidad de Extremadura. En primer lugar, me gustaría excusar mi ausencia en dicho acto, ya que en la actualidad me encuentro disfrutando de mi periodo de vacaciones. Me gustaría agradecer mi participación en este número del Cotidiano en México, país que ya considero mi segundo hogar. Ha sido todo un honor poder participar en el mismo con un artículo. Artículo que versa sobre las reformas que se han acontecido en Europa en los últimos años, con especial referencia al caso español, en la línea del análisis que en la actualidad se está debatiendo en relación a la sostenibilidad de los sistemas de pensiones y de seguridad social. Independientemente del continente en el que nos encontremos, esta preocupación en relación a la solvencia y protección de los ciudadanos se hace extensible por todos los países desarrollados, por lo que deberíamos aprender sobre la experiencia de otros. Por mi parte, nada más agradecer una vez más a El Cotidiano y hacer llegar mis felicitaciones a los organizadores y autores por el éxito. Saludos desde España, Beatriz. Bien, pues voy a pasar a hacer los comentarios sobre los artículos de estos países, pero antes no quiero dejar pasar la oportunidad de felicitar ampliamente a Odilia, que con su esfuerzo nos hizo posible que no solamente se hiciera un número monotemático del Cotidiano sobre seguridad social en pensiones, sino que además fue más allá porque incorporó la visión de otros países. Y en este caso, bueno, pues voy a pasar a ver el caso particularmente de Perú, que el artículo que nos presenta Eduardo Marcos nos muestra pues lo que sucedió en América Latina durante la década de los 90. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues las reformas, ¿verdad? Reformas estructurales, reformas paramétricas, reformas de diferente tipo. En este caso, pues Perú no fue la excepción. También Perú entró en el proceso de reformas. En el caso de Perú y Colombia, que fueron los dos países de América Latina que hicieron reformas duales, es decir, reformas donde, además de que entran a operar las administradoras de fondos de pensiones, permanece el sistema estatal. En este caso, vemos que Perú realizó su reforma en 1993, otorgando un bono de reconocimiento que toma en cuenta el tiempo de filiación y el salario del último año. En general, vemos que la reforma se implementó para los trabajadores ya cubiertos en el sector formal. Para los que laboran de manera informal, no se contempló ninguna reforma. El sistema del seguro social en Perú es muy similar al de México, es decir, los seguros de salud y pensiones eran administrados por el Seguro Social de Perú y después por el Instituto Peruano de Seguridad Social. ¿Cuáles fueron los factores que se tomaron en cuenta para hacer o que justificaron la reforma? Como en los otros países de América Latina, estuvo el cambio demográfico, pero ante este cambio demográfico no se pensó en otro tipo de reforma, simplemente implementar los fondos de pensiones. Para el caso de Perú, también el otro factor que se tomó en cuenta fue la elevada inflación, que fue común en la década de los 80, como bien se llega a conocer, la década perdida para América Latina. Por medio del decreto legislativo de 1991, se permite la operación de un sistema privado. Originalmente se contempló como un sistema complementario al Sistema Nacional de Pensiones, pero rápidamente, en 1992, con el decreto 25897, se elimina el carácter complementario y se crea el sistema privado como alternativo y
De esta manera también se reforma el sistema público. Los logros que se han destacado de este sistema, lo señalan los especialistas en Perú, se ha logrado dinamizar la economía, es decir, se ha profundizado financieramente, tienen más inversiones de tipo financiero en general para todo el país, y ya no se depende solamente de la minería, que también es una característica que encontramos en nuestros países, es decir, países que están enfocados a una actividad, como el caso de México al petróleo, como el caso de Chile al cobre. En el caso de la protección social en Perú, que cubre los ámbitos de salud y pensiones, cada uno se maneja con fondos diferentes, con fondos propios. Y aquí lo que vemos es que hay una gran diferencia, como en todos los regímenes que han adoptado la capitalización, hay una gran diferencia entre los cotizantes y los afiliados. Vemos que el sistema privado tiene que el 41% de los afiliados son cotizantes y en el sistema público el 37%. Vemos que la cobertura previsional respecto a la población económicamente activa se ha reducido. En 1980 era del 37.4% y para 2013 bajó al 25.7%. Esto es reflejo de que no se han creado los suficientes empleos y son dos factores importantes que dan viabilidad a los sistemas de pensiones. Uno, el crecimiento económico, y otro, cómo se maneja el cambio demográfico, que eso justamente es lo que voy a mencionar en el caso de Europa. Tenemos una diferencia considerable en las pensiones. Nos reporta el artículo que para abril de 2017, en el caso del sistema privado de pensiones fueron de 1.044 soles, en tanto que para el Sistema Nacional de Pensiones son de 690. Esto es una situación perversa para el Sistema Nacional de Pensiones, porque si están ofreciendo mejores pensiones en el sistema privado, pues obviamente se está promoviendo que los trabajadores se vayan hacia ese sistema. Al igual que en otros países, como el caso de México, vemos que la reforma originalmente inicia con un determinado porcentaje de cotización. Inició con 9% del total, el 6% lo aportaba el empleador y 3% el trabajador. Pero con la reforma de 1995, el único aportante va a ser el trabajador. Esta aportación se elevó al 11%. Y para enero de 1997, esta aportación ya había subido al 13%. Si lo comparamos con el caso de México, que se están aportando por parte de los trabajadores, la aportación es del 6.5%, podemos ver que aun cuando las aportaciones se eleven, esto no garantiza que va a haber pensiones dignas. Por su parte, el sistema privado cotiza para 10% de la jubilación y se ha adoptado un sistema de prima mixta. Se cobra sobre flujo y se cobra sobre saldo. Entonces, esto ha llevado a un deterioro muy considerable en los recursos de los trabajadores. Un aspecto que vemos y que hay que destacar es que no va a ser posible una remuneración digna para el trabajador, toda vez que se ha adoptado que el saldo que se va a cobrar sea sobre el fondo, o sea, ya no sobre la remuneración, sino sobre el saldo del fondo. Esto supuestamente se hizo con el fin de que si hay rentabilidad del fondo, los recursos van a crecer y sobre ese saldo se van a cobrar las comisiones. Entonces, es realmente una perversidad para los recursos de los trabajadores. Otra reforma importante que se ha implementado a partir de 2012 son las licitaciones de comisiones. En Perú solamente operan 4 administradoras. Obviamente se deja participar a administradoras extranjeras. ¿En qué consisten estas licitaciones? En sobre cerrado licitan cuál va a ser el monto de las comisiones que cobran. La que cobre menos comisión se le van a asignar los nuevos cotizantes, los nuevos trabajadores que ingresan al sistema durante 2 años. Entonces, esto también es una situación muy perversa porque automáticamente el trabajador queda sujeto a
a la administradora que haya licitado con menor comisión. En resumen, lo que vemos es que el sistema de administradores de fondos de pensiones en Perú deja sin resolver el problema de pensiones dignas. Las cotizaciones, las densidades de cotización siguen siendo bajas por la flexibilidad laboral y la baja creación de empleos. Y en este caso, pues no depende del trabajador, sino del desempeño económico. Bien. Voy a pasar al caso de Colombia rápidamente. Quien nos vino a exponer esta situación fue Diana Paola Salcedo Novoa. Nos expone que originalmente se creó en 1946 la Caja Nacional de Previsión Social y en 1967 el Instituto Colombiano de Seguridad Social. Con esto se crearon las pensiones obligatorias para trabajadores de la iniciativa privada. En este mecanismo el Estado recaudaba los recursos y pagaba las pensiones por medio de lo que se conoce todavía como el régimen de prima media. Las razones por las que se consideran que fue necesaria la reforma, en primer lugar, fue la existencia de regímenes exceptuados, como el caso de México, ¿verdad?, donde hay trabajadores que reciben pensiones pero no cotizan. ¿Y eso qué significa? Pues que se va creando un pasivo para el Estado. La otra razón fue los cambios demográficos. Encontramos que en 1980 la relación entre cotizantes y pensionados era de 30 trabajadores y un pensionado. En 1990 esta relación se reduce de 13 a 1 y para 2010 esta situación ya era insostenible, era de 2 a 1. O sea, no es posible, ¿verdad?, que las cotizaciones de un trabajador financien la pensión de un trabajador. Por otro lado, tenemos la informalidad y la poca fidelidad en las cotizaciones que ha incrementado la informalidad. Como ya mencioné, este país también adoptó lo que se conoce como una reforma paralela. En 1993, al igual que en Perú, se expide la Ley 100, que busca estructurar el sistema de seguridad social a través del Sistema General de Seguridad Social. Se crean dos sistemas de pensiones, el régimen público de prima media, a cargo de Colpensiones, y el régimen de ahorro individual, que se conoce como el RAIS. En ambos se garantiza una pensión mínima siempre y cuando se hayan cotizado 1.125 semanas y las edades de 57 años para mujeres y 62 para hombres. La ley obliga a que la pensión no puede ser inferior a lo que sería un salario mínimo mensual vigente, que en el momento en que se hace la evaluación son de $254, que quedan por arriba de lo que realmente aquí en México se está manejando como una pensión mínima garantizada, que son un salario mínimo que más o menos equivale a $140. El hecho de que existan los dos regímenes significa que los trabajadores durante toda su vida laboral pueden transitar de un régimen a otro, es decir, pueden estar en el Sistema Nacional de Pensiones y pueden ir al régimen privado, pero esos cambios solamente lo pueden hacer cada 3 años. Para realizar el cambio se ofreció a los trabajadores que ya contaban con derechos adquiridos en el anterior sistema un bono de reconocimiento que consistió en el valor actual de la deuda del sistema tradicional con cada contribuyente activo en el momento de trasladarse al nuevo sistema. La crítica que se hace a este mecanismo es que ha sido difícil de implementar y por lo tanto a nivel individual entorpece el proceso de transición, es decir, pasar del sistema nacional al sistema privado. Como nos damos cuenta, las cotizaciones también en Colombia son más altas que en México. Son 12% del ingreso base de cotización, 8% las cotiza el empleador y 4% el trabajador. Tienen que cotizar 1.300 semanas para tener derecho a la pensión mínima. Se puede acceder a la pensión mínima si se tienen 1.150 semanas cotizadas, es decir, inferior al requisito, pero siempre y cuando cumplan el requisito de edad de 57 y 62 años. Un dato que nos está reflejando quiénes van a tener derecho a una pensión es el estudio que hacen algunos especialistas y que nos reflejan que la población que tiene educación superior puede tener acceso a una pensión. El porcentaje de esta población sería del 37%, y en el caso de los que cotizan
al RAIS, es decir, al sistema privado, pero que tienen educación superior, accedería el 47.9%. Esto significa que la población con menores niveles educativos no tendrá acceso a pensión. Bien, por el lado de los rendimientos nos encontramos con una situación bastante crítica como en todo el escenario de América Latina. En virtud de que los recursos han sido muy bajos, se encuentra que los rendimientos en 1995, en el caso de Colombia, apenas fueron del 6.5%, frente a lo que se logró en Chile en el periodo 81-96, que fue del 12.24% en promedio anual, y en Argentina, en el mismo periodo del 81 al 96, fueron del 16.2%. O sea, las rentabilidades comparativamente con otros países de América Latina resultan muy bajas. Dos datos más que doy sobre Colombia es que en 2005 se crearon en lo que se conoció como el Acto Legislativo 01, lo que se conoce como los beneficios económicos periodos, que son beneficios inferiores a un salario mínimo que se entregan a personas de escasos recursos que no cumplen con las condiciones requeridas para tener derecho a una pensión. Estos beneficios económicos periódicos los entrega el Estado siempre y cuando la persona haya hecho un ahorro, y de lo que esta persona haya ahorrado, el Estado le da el 20%. ¿Por qué es importante este mecanismo? Porque obviamente hay mucha gente marginada en situación de extrema pobreza, pero también por el siguiente factor, y que creo que va a ser crucial para Colombia. En 2016, como tenemos información, se creó el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. El gobierno con este acuerdo se comprometió a crear el Plan Progresivo de Protección Social y Garantía de Derechos de los Trabajadores y Trabajadoras Rurales, lo que significa crear mecanismos de beneficios económicos para una población que tradicional ha estado en la desprotección. Esto significa que el Estado tendrá que dedicar recursos para una población que no atendía y que va a deteriorar aún más los recursos del sistema de pensiones de los trabajadores formales. Entonces, Colombia tiene un reto bastante fuerte enfrente. Bien, paso rápidamente a hacer los comentarios sobre el artículo de Beatriz Rosado, que ya nos dieron su saludo. Las reformas de pensiones, según la experiencia europea, especial referencia al caso español. Trata en general el caso de Europa. Hace referencia a dos factores muy críticos. Uno, el envejecimiento demográfico y el aumento en la esperanza de vida, pero junto a ello tenemos el aumento en el desempleo, la reducción en el crecimiento económico y el incremento de los niveles de deuda, que ha llevado a los gobiernos de Europa a adoptar reformas en los sistemas de pensiones. En su mayoría de los casos estas reformas son paramétricas. Lo que encontramos de América Latina con respecto a Europa, pues es un abismo, ¿verdad? Es una diferencia muy considerable, ya que de los países que aquí se están mencionando, la mayor parte tienen sistemas de reparto. Por lo tanto, sus problemas son bastante diferentes. Algunos datos claves a los que hace referencia la autora es que el envejecimiento demográfico significa que el número de individuos mayores de 60 años aumenta 2 veces más que en 2007. Y el caso de España es uno de los más críticos, con una población de 65 años o más que se ha triplicado desde 1950. Para alcanzar un porcentaje de 22.57% en el año 2012 y que se prevé llegue al 38.3% en el 2050. De este envejecimiento, el caso más crítico es lo que se conoce como la cuarta edad, es decir, mayores de 80 años, que en ese periodo han crecido casi en 12 veces. O sea, esta es la población más crítica porque implica además un gasto no solamente en pensiones, sino en atención, una atención directa a la persona y en atención en gastos médicos. Clasifican el envejecimiento demográfico por dos fenómenos. Por un lado, hablan de que el aumento de la esperanza de vida genera que crezca la población mayor de 65 años. A esto se le conoce como el envejecimiento por arriba, acompañado por el descenso en la fecundidad, que se conoce como el envejecimiento por la base.
De ahí el problema de la sostenibilidad de los sistemas de reparto, que requieren que la población ocupada se incremente en la misma proporción a las pensiones que se deben pagar, y de esa manera lograr el equilibrio financiero. Una opción para cubrir el desequilibrio es la existencia de un fondo de reserva, lo cual ante el entorno económico actual se hace difícil, ya que se ha registrado una elevada tasa de desempleo que impida que haya más cotizantes que cubran las pensiones de los jubilados. La situación anterior ha conducido a que la mayoría de los gobiernos de Europa adopten lo que han llamado reformas estructurales o sistémicas, mismas que han consistido en la vinculación automática de algún parámetro relevante del sistema de reparto a la evolución de la esperanza de vida o la situación económica, además de la introducción de nuevos mecanismos para el cálculo de la primera pensión. Los datos ilustran las reformas paramétricas en 16 países de Europa. En todos ellos aumenta la edad de jubilación entre 2 y 4 años. La tasa de sustitución aumenta en 6 países tomando en cuenta la carrera laboral, es decir, tienen que cotizar entre 35 y 40 años. Asimismo, la base de cálculo es diferente. El caso con menor número de años es Malta, entre 3 y 10 años. Grecia toma en cuenta entre 30 y 40 años, o se toma en cuenta el índice de precios al consumidor. En la revista ustedes van a encontrar con detalle qué tipo de reformas. No es la misma para toda Europa. Cada país tiene que ir evaluando sus propias condiciones para aplicarlas. En general, la autora aquí nos refiere a que hay 4 grandes tipos de reformas. Un sistema que vincula la edad de jubilación con la esperanza de vida, otro que vincula los años cotizados con la esperanza de vida para obtener el 100% de la pensión. El otro mecanismo es vincular directamente la pensión a la esperanza de vida, y el otro cómo se revalorizan las pensiones. Entonces ya no es posible revalorizarla con el índice de precios al consumidor porque la pensión resulta más elevada. ¿Qué es lo que han hecho? Pues que tienen que adoptar cada uno mecanismos de acuerdo a su desempeño económico y depende de cómo se desempeñe financieramente el fondo que tienen de reservas. Bien, pues en general esta es la situación que nos presenta la autora, aunque para el caso de España nos dice la situación es todavía más crítica por sus elevados niveles de deuda. Bien, pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias a la maestra Gloria de la Luz Juárez. Queremos proponerles hacer un receso de 5 minutos para tomar un cafecito, una galletita, porque el tema es muy denso, ¿no? Sí.